Hola chicos, ¿cómo están? Pulgar arriba los que están emocionados por seguir estas aventuras de Simbad el Marino. Sí, me parece maravilloso. Da like, suscríbete y comparte nuestras historias porque, ¿qué crees? Ya vamos por el sexto viaje de Simbad. ¡Listísimos! Nos quedamos en que estaba amaneciendo y Sherezada guardó silencio, con la promesa de continuar la historia. Y así la cumplimos hoy. Es necesario que sepan todos, amigos, compañeros míos y huéspedes también, que habiendo yo regresado de mi quinto viaje, me encontraba en la paz de mi casa. Una tarde salí a sentarme a la puerta para respirar un poco de aire fresco. Sentado ahí, vi pasar a unos mercaderes que parecían regresar de viaje. Entonces sentí la añoranza de los viajes y experimenté esa satisfacción de regresar después de tantas aventuras y la alegría que se sentía volver a mirar a mis parientes y amigos. Sobre todo, saberme de regreso en mi país. Y entonces fue cuando decidí iniciar el sexto viaje. Y para ello dispuse ricas y valiosas mercancías y las hice transportar a Basra, donde embarqué en un rico navío en el que viajaban también otros notables mercaderes. Nos hicimos a la mar y la travesía se desarrollaba conforme lo establecido. Comercio, siempre el comercio. No teníamos tropiezos de ninguna clase. Así, íbamos y veníamos de isla en isla y de mar en mar, vendiendo y comprando todo. Así, todo parecía indicar que iba a ser una travesía feliz y exitosa, hasta que un día el rostro del capitán se transformó. Se jalaba la barba, se golpeaba el rostro, se quitaba el turbante, gritaba de una manera que a todos nos comenzó a poner muy nerviosos. Todos lo rodeamos y le preguntamos qué era lo que pasaba. El capitán dijo: «Oh, buena gente, es necesario que sepan que nos hemos extraviado. Hemos entrado en un mar que no conocemos y si Alá no nos salva, moriremos sin remedio». Cuando terminó de informarnos esto, se levantó y subió al mástil para arreglar las velas. Pero un viento terrible empujó la nave hacia atrás, hacia una montaña cerca de la cual nos encontrábamos. Los pasajeros se echaron a llorar y empezaron a despedirse unos de los otros antes de que la fatalidad los llevara a la muerte. Y de pronto un golpe violento inclinó la nave hacia la montaña, haciéndola estallar en 1000 tablas, en 1000 pedazos que se dispersaron por todo el lugar. Muchos mercaderes cayeron al mar, unos se ahogaron, otros se agarraron de la montaña para salvarse. Como suponen, yo fui uno de los que se salvó. Esta montaña se encontraba en una gran isla. En sus costas se podían apreciar restos de buques y toda clase de residuos. Pudimos ver alrededor fardos y paquetes, mercancías de gran valor y objetos preciosos. Yo empecé a caminar entre aquellas cosas cuando de pronto advertí un pequeño riachuelo de agua dulce. Muy extraño era este riachuelo, pues al contrario de todos los ríos que desembocan en el mar, este salía de la montaña y se alejaba del mar para internarse más allá, en una caverna al pie de la misma, y perderse ahí. Pero lo asombroso de aquello es que las orillas de aquel riachuelo estaban cuajadas de piedras preciosas, rubíes y piedras de todos colores. Abundaban tanto como los guijarros comunes y corrientes en un riachuelo común y corriente. Aquella superficie fulguraba con tantas luces y reflejos que los ojos no podían mantener la vista en ella. Encontré también en esta isla una fuente de ámbar líquido y en bruto. Su color era el de lápiz y fluía del suelo como cera derretida al calor del sol. Y formidables peces salían del mar para comer aquello y al poco tiempo lo vomitaban. Cuando caía en la superficie del agua, de inmediato se ponía duro y su naturaleza y color cambiaban. Entonces, las olas se lo llevaban hasta la orilla donde la perfumaban. El ámbar
que los peces comían se derretía debajo del sol y su perfume era semejante al almizcle. Pero estas riquezas no servían de nada, puesto que sabíamos que a aquella isla no había llegado hombre que pudiera mantenerse vivo, y mucho menos salir de ella, puesto que todo navío que se acercaba se estrellaba en la montaña y nadie podía subir a ella. De tal manera que mis compañeros y yo nos encontrábamos aturdidos en aquella orilla, mirando todo a nuestro alrededor, sabiendo cuál sería nuestro funesto final. Encontramos entonces algunas provisiones que nos repartimos entre todos con igualdad. Mis compañeros, que no tenían experiencia en este tipo de aventuras, se comieron todas sus provisiones en 1 o en 2 días. Entonces, cuando pasó cierto tiempo, empezaron a resentir la falta de alimento y poco a poco murieron. Yo, con bastante prudencia y mi experiencia, racioné mis provisiones, además de que había encontrado algunas otras, pero lentamente iban disminuyendo. Me daba cuenta de ello y sin poder resistir más, empecé a llorar y a lamentarme por no haber muerto antes que mis compañeros. Estaba solo otra vez en una isla. Al sentirme tan desesperado, una idea se me vino a la cabeza. Recordé el río y pensé, ¡por Alá! Todo lo que tiene un principio debe de tener un fin. Animado por tales pensamientos, decidí construir una balsa con tablas. Así lo hice. Mi tabla era casi del ancho del río. Antes de subir a ella, llené algunos sacos con piedras preciosas, eligiendo siempre las más grandes, que eran como unos guijarros. Llevé también una cantidad de ámbar gris, libre de impurezas. Y no me olvidé de mis provisiones, claro está. Alá siempre ha sido bueno. Lo recordé, así como los versos del poeta. El río me llevó por el interior de la gruta, que en algunos tramos era estrecha, pero mi balsa empezaba a tocar las paredes. En otros tramos era bastante baja, que me alcanzaba yo a golpear con fuerza en la cabeza. Ay, de pronto me sorprendía deseando no haber iniciado ese viaje. La oscuridad se hacía cada vez más densa, provocándome un raro cansancio y, la verdad, muchas ganas de dormir. Entonces me tiré boca abajo y caí en un intenso sueño. Creo que debo haber dormido 1 año o un poco más. Cuando desperté, una inmensa claridad me bañó los ojos. Miré a mi alrededor y vi mi balsa amarrada junto al río. Unos indios y abisinios me habían rescatado y me hablaban sin que yo pudiera entender una sola palabra de lo que decían. De pronto se acercó un hombre y me habló en mi idioma, diciendo: «Que la paz esté contigo, hermano. Has llegado a nuestro país. Somos labradores y estamos aquí para regar nuestros campos y cultivos». Enseguida quiso saber quién era yo, de dónde venía y qué aventuras había vivido. Entonces le dije: «Por Alá, dame algo de comer y después te respondo lo que quieras». Una vez que pronuncié estas palabras, el buen hombre se apresuró a procurarme alimento. Comí hasta que me sentí satisfecho y empecé a contarles a estos hombres lo ocurrido desde el principio hasta el fin. Hablaban entre ellos y el que hablaba en árabe me traducía los comentarios de los otros. Decía que estaban tan admirados que querían llevarme con su rey para que escuchara mis aventuras. Dije que sí, y de inmediato nos trasladamos hacia allá, sin dejar olvidados mis fardos y mis sacos llenos de pedrería. El rey, después de saber quién era yo, accedió a recibirme y me invitó a que yo mismo le contara mis aventuras, lo cual hice con todo detalle, porque mi trabajo le cuesta. Entonces me felicitó por haber salvado la vida y me dijo que me encontraba en la isla de Serendip. De inmediato abrí mis fardos y mis sacos para que él los admirara, pues era muy versado en piedras preciosas. Para agradecer sus atenciones, escogí de entre las piedras más grandes algunas y se las obsequié. También le di perlas y pedazos de oro y plata. Él los aceptó y a cambio me llenó de honores y consideraciones, invitándome a vivir en su palacio. Acepté
y desde entonces me convertí en su amigo y en un personaje principal de aquella isla. Todos querían saber sobre mi país y yo les contaba, al igual que ellos me contaban las costumbres del suyo. Un día, el rey me preguntó sobre la forma de gobernar del califa Harún al-Rashid, y yo le hablé de las cualidades que él tenía, de lo justo y generoso que era. El rey de Serendip se sorprendió y exclamó: «Por Alá, no cabe duda que ese califa conoce el arte de gobernar con justicia su reino. Por lo que me has contado, le he cobrado gran estima y deseo honestamente que le lleves un presente de mi parte cuando vuelvas a tu país». «Escucho y obedezco, mi señor», fue mi respuesta. El rey dio indicaciones a sus sirvientes y mandó por el califa Harún al-Rashid. Así, una gran vasija cincelada en un solo rubí de un color inigualable. Medía medio pie de altura y un dedo de grosor. Tenía la forma de una copa, en cuyo interior mantenía numerosas perlas de blancura perfecta. Le mandaba también una alfombra elaborada con la piel de una serpiente enorme, cuyas escamas eran del tamaño de un dinar de oro. Esta alfombra tenía la virtud de curar todas las enfermedades de quienes se tendían en ella. Otro presente eran 200 granos de alcanfor de fragancia exquisita. También había 2 colmillos de elefante de tamaño extraordinario y una hermosa joven cubierta en piedras preciosas. Me dio una carta para el emir de los creyentes y me dijo que le transmitiera su mensaje de admiración y cariño. Yo le besé la mano diciéndole: «Escucho y obedezco». En toda su magnanimidad, el rey me hizo saber que si yo quería quedarme en su país, enviaría a un mensajero hasta Bagdad para entregarle los presentes al califa. Pero yo decliné su sincera invitación y le dije que me gustaría volver a mi país para ver a mis parientes, mis hijos y mis amigos. Él no insistió y enseguida hizo llamar al capitán y a los mercaderes de un barco que había de partir para Basra, y me encargó con ellos diciéndoles que tuvieran toda clase de atenciones conmigo. Pagó el precio de mi pasaje y todavía me llenó de regalos, de obsequios muy hermosos, los cuales, como pueden observar, aún conservo en mi casa. Después me despedí del rey y de los amigos. Me embarqué finalmente y la travesía fue feliz. Nos deteníamos en diferentes islas para comprar y vender, obteniendo ganancias favorables hasta que finalmente llegamos a Basra, desde donde viajé a Bagdad para entregar al emir de los creyentes todos los obsequios que le traía de parte del rey de Serendip. Una vez, ante su presencia, le entregué la carta y los presentes. Le conté mi aventura con todo detalle y, cuando terminó de leer la carta del rey Serendip, se sintió conmovido por la curiosidad de saber acerca de ese país. El califa se dio por satisfecho cuando terminé de expresarme y de contarle que era un país en el que él gobernaba maravillosamente, que el rey de Serendip jamás había tenido pleito o litigio alguno. Así que, después de esta conversación, el califa me colmó de honores y ricos obsequios, me concedió prerrogativas e hizo que escribieran mi historia los más competentes escribas de Bagdad para que pasara a los anales de la historia del reino. Me dirigí hacia mi calle y mi casa, y una vez ahí, viví con honores y riquezas con todos mis parientes y amigos, olvidándome de las penas y sufrimientos pasados. Esto fue lo que viví en mi 6º viaje, pero mañana les contaré lo acaecido en el 7º viaje, que rebasa en maravillas y prodigios a los de los anteriores. Acto seguido, Simbad, el marino, ordenó que se sirviera la cena, y todos comieron y bebieron felices. Simbad, el cargador, se despidió muy contento de su anfitrión, no sin antes recibir otras 100 monedas de oro,
y se retiró a su casa lleno de felicidad, maravillado por todo lo que había escuchado. El nuevo día ya se acercaba y Sherezada cayó discretamente, pero a la noche siguiente continuó diciendo: nos vemos en la siguiente entrega, chicos. Los quiero. Chao.